Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Justo estábamos ahora, bueno, antes de presentar a los cuatro que están conmigo, justo estábamos hablando del tema de una alienada que dijo prefiero una España roja que rota, que lo cual sonó para alguien como de ambientes libertarios como una bofetada, ¿no? Más cuando, fíjate qué curioso, porque anoche estaba leyendo otra vez como se lo regalé a Álvaro Leal, que está aquí con nosotros. Hola, Alvarito. Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Encantado. Le regalé una copia del Tao Te Ching. Y pensaba en eso, ¿no? Digo, en el Tao Te Ching hay una frase, creo que es el capítulo 19. Míralo de no, si no después Francisco el politólogo. Hola, Francisco. Francisco José Nahuel. Míralo Bueno, después, me parece que es el capítulo 19 del Tao Te Ching, que habla en contra totalmente directamente el Tao Te dice que cuanto más grande sea la extensión de un estado, más desastrosa la. Hay que buscarlo. Había que buscarlo. Espérate, tengo el teléfono aquí. El jacobinismo no habla de la extensión. El jacobinismo se refiere más bien al... También se puede hablar de extensión, pero se refiere a la centralización de competencias en un punto, en la capital, digamos. No Sí, puede ser... Y a la igualdad. O sea, no puedes reducir el jacobinismo al centralismo, porque entonces los Borbones antes ya serían jacobinos. Es el centralismo y es la igualdad, pero yo creo que lo principal es la igualdad ante la ley. El acabar con las... el acabar con los estamentos. la cuestión de... Y Portugal es pequeño y es centralista también, o Irlanda también es pequeño y es centralista. No se refiere solo al tamaño, quiero decir. A veces... No, claro. Sí, pero igual hay un texto que lo estoy buscando que habla precisamente, no recuerdo si es el capítulo 19 o 20 del Tao Te Ching, que habla... ¿Eh? El de Lao Tse. El de Lao Tse, sí. Eso lo tengo en el libro. Y habla de... Y es muy lo que dice Bastos, ¿no? Del tema de cuánto el gobierno, cuanto más lo extiende. Pero lo estoy buscando, porque claro, mejor que Lao Tse no lo voy a decir yo, obviamente. Pero a ver si lo encuentro. Mientras lo encuentro, no sé, voy a darle paso a la palabra a nuestro jurista y teólogo Javier Bustos. Muy buena. Javier, ¿tú qué tienes que decir de esto, de lo de nuestra amiga de toda la vida, una alienada, desde el principio? Antes. Una España roja a una España rota. ¿Qué sería? ¿Una España confederada? ¿O Cataluña independiente? ¿O cómo? ¿Así? ¿Partida en...? Trozos independientes, Cataluña, o sea, se refería a independencia de Cataluña, País Vasco. Pero, a ver, ¿eso es viable económicamente ahora tras la pandemia? Porque a mí eso me suena muy utópico puro. Hay dinero para sufragar gastos, no sé, lo que es la educación, lo que es la sanidad, lo que es el gasto público. ¿Hay alguna comunidad autónoma, digamos así, que a fecha de septiembre del 2020 sea autosuficiente para pagar? O sea, no hay ninguna. Entonces, bueno, que esto te digan que te hablen de independencia y tal, y yo, bueno, llevan años, o sea, es verdad que, a ver, tal y como están las leyes, sobre todo en Cataluña, que aspiran pues eso a la independencia y tienen la soberanía más o menos establecida por ahí, tiene, me parece que es un 47% del electorado a favor, ¿no?, de la independencia. Bueno, es la zona de España con más proclive, ¿no?, a esa idea, pero aún así no tiene vistos de que vaya a ser una cosa de hoy para mañana. Esto llevará a lo mejor 20 años o 30. Claro, digo el tema económico. O sea, tú te puedes marchar ahora mismo y decir, bueno, Cataluña independiente, ¿no? Pero no sobrevives una semana. No tienes capacidad con los impuestos a mantener lo que es Cataluña, o sea, la autonomía. Entonces yo esto lo veo muy irreal. Igual que el País Vasco, es lo mismo, ¿eh? O sea, vamos, al País Vasco cuando te empieza a decir eso de que nos vamos a independizar y marchamos con Navarra, con Logroño, con un trozo de Burgos y con el sur francés, ¿no? Bueno, eso es una utopía pura y dura. O sea, hoy por hoy, incluso Navarra no es autosuficiente por sí misma. Entonces, bueno, esto va de engañar mucho, o sea, de hacer populismo barato, pero luego, ¿quién paga las cuentas? Porque, digamos así, el organigrama
que tiene detrás Yo el creo país que mantiene la- Pero ahí pasa un poco también como pasa, claro, pasa que es al revés de lo que debiera ser. O sea, el Tao te está planteando, igual que te plantea Bastos, la cuestión de reducir el tamaño del Estado para reducir el tamaño de la soberanía que sea determinada, ¿no? O sea, creo que ese es el principio, digamos, del gobierno pequeño, ¿no? Pequeño tanto en tamaño de ser un lápiz, como dice Molbach, a ser un poste de teléfono, ¿no? Entonces estamos hablando yo creo que lo que pasa ahí mucho es que la gente está un poco harta de que esta gente separatista en realidad lo que quieren es más fondos del Estado en lugar de menos. O sea, en lugar de querer achicar, que es el principio del que hablábamos antes, ellos quieren agrandar, o sea, quieren hacer dos postes, que tengan que sujetar, en lugar de sujetar un poste de teléfono, tiene que sujetar dos postes de teléfono, ¿no? Porque está sujetando dos aparatos de gobierno, sobre 3, 4, 5, lo que la burocracia requiere y lo que esta gente requiera para vivir de arriba, ¿no? ¿No lo ves así, Raúl? Raúl, el equidistante. Hola, Raúl. No, nos he presentado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues no sé, sí, lo que dice Javier, claro, es sobre el papel, y bueno, y para ganar votos o para o para crear identidad tribal, pues sí que se puede apelar al nacionalismo, se puede prometer la independencia o hablar de plantear el futuro, pero sí es muy difícil de lograr. O sea, y por eso igual habría que poner un poco en cuestión ese alarmismo, ¿no? De que España está en peligro, se va a romper España, no sé qué. Parece bastante difícil, bastante poco probable que ocurra. Sí, no, pero no solamente eso. Bueno, tú lo dices porque hay una cuestión ahí de lo que hablábamos de victimismo de la derecha, de parte de ese tipo de afirmaciones como la que hace una alienada. ¿Tú crees que hay algo de eso o cómo? Hombre, sí, yo creo que se exagera así lo que es la derecha mediática, sí que yo creo que exagera bastante la amenaza separatista. Porque, Sí, bueno, la catalana, que ha sido la más clara, pues tampoco se ha visto que fuera muy en serio, parecía más un circo que otra cosa, ¿no? pero la democracia es como el... Donde dije Diego, La, sí, la democracia es como el cerdo, ¿no? Se aprovecha todo. claro, exacto. Tirarse como Esa frase es tan sabia como lo de que la democracia es pornografía. O sea, de hecho apunta a lo mismo, pero es igual de sabia, para enmarcarla. Gracias. Vamos a darle paso a Álvaro Leal. Vamos a darle paso a Álvaro Leal, que lo tenemos hoy de invitado. Y que es lindo tenerlo otra vez. Siempre es lindo tenerlo, Álvaro. Hola, Álvaro. Hola, y yo participar aquí, que siempre me encanta. Bueno, el tema yo creo que todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? Es más un juego político donde se va escondiendo la bolita y aparte pues vamos tapando el dinero que vamos robando, ¿no? Con el tema de la independencia. Y además se ha visto como paralelamente a que han ido saliendo los casos de corrupción, han ido acelerando la prisa por el independentismo, ¿no? Porque, entre otras cosas, si tú controlas a la policía y controlas a los jueces, es más difícil que te pillen, ¿no? Yo creo que básicamente el tema de la independencia de Cataluña va por ahí, pero la independencia de Cataluña es imposible, y repito, imposible que se dé en España si no es, con las condiciones que hay actualmente, si no es con la ayuda del propio Estado, ¿no? Porque una independencia que se logra sin ejército, ¿no? O sea, es que es tan ridícula y es tan absurda, por lo menos ETA sí planteaba en términos políticos un elemento de fuerza muy importante, que era el terrorismo, que tampoco es un ejército como tal, pero, o sea, no era Yugoslavia, pero tenía el terrorismo, como por ejemplo las FARC, ¿no? Pero en Cataluña es que no hay ni eso. Es decir, hay un político que sale por la tele, declara la independencia y a los 13 segundos da marcha atrás y la cancela, porque es que no tienen nada. Es decir, Cataluña 3 veces ha intentado ser independiente, por lo menos que yo recuerde. Una, se reunió un ejército y se acabó con la independencia bastante rápido en 1640, otra en el año 1934, que solo hubo que llevar al general Batet, que pegó un solo disparo y se rindieron, y ahora ya es que ni siquiera eso, o sea, no ha hecho falta nada, simplemente con mandar a la policía aquello se ha desbaratado porque es que no tiene entidad ninguna. La única entidad que tiene son políticos intentando salvarse continuamente, y eso sí, políticos de la derecha, de la izquierda, tratando de rascar votos por cualquier lado, y probablemente el más listo haya sido Ciudadanos y por eso lo ha ido tan bien. Sí. Ciudadanos aprovechó digamos, ese contexto, ¿no? Pero claro, es un contexto de patitas cortas y solamente creo que se puede a lo mejor manifestar a través de forma violenta, que eso lo hace quizá más débil en el sentido de que no tiene justificación. O sea, la justificación
La justificación para una revuelta, digamos, de la clase que plantea ETA necesita una serie de factores que yo creo que no son factores acordes a la realidad actual, ¿no? Convengamos que no. No sé, Francisco, ¿tú cómo lo ves? ¿No? Si hay que hacer una revolución separatista en España o no. O sea, ¿hay realmente, digamos, un abuso por parte del Estado central que justifique? Yo creo que no sé. Francisco, es tu turno de... A ver, yo sobre lo que se comentó alguien antes estoy de acuerdo con Raúl, o sea, solo estoy de acuerdo con Raúl en lo de que es una alarma exagerada, lo del separatismo, porque ahora mismo no hay tampoco tanto tal como o sea, no es tan fácil como te pretenden, como te están vendiendo ahí los de Vox y los de PP sobre todo y Ciudadanos, que hay, sobre todo los de Vox están aprovechando mucho de que hay ahí un problema tal. No es tan fácil. Después, a ver lo que sobre lo que se dijo. No es viable económicamente. A ver, no es viable económicamente porque no hay impuestos. A ver, una Cataluña independiente recogería sus propios impuestos, o sea, tendría sus propios impuestos, tendría sus propios recursos. Que después les fuera mejor o les fuera peor, ya no lo sé, eso ya no lo sé. Pero bueno, es un país, por ahora sería un país bastante más rico que España, en PIB per cápita bastante más rico que España. Después lo que se dice, necesitaría la ayuda de España, que dijo Leal, me parece. A ver, la ayuda de España. Quiere decir, necesitaría la ausencia de España. A ver, eso no se hace así, eso se hace, eso, te declaras de manera unilateral la independencia y si tienes apoyo exterior y si te reconocen exteriormente, o sea, lo que diga España importa poco o nada, porque fue lo que pasó con Kosovo y con todos estos países. Tú haces una declaración de independencia y si los otros te la aceptan, pues ya está, de facto eres independiente, sobre todo Estados Unidos. O sea, Kosovo nunca Serbia aceptó independencia, ni Serbia, ni España, ni una pila de países por ahí, pero Kosovo, quieras que no quieras, es independiente, o sea, te puede decir misa. Kosovo está, además ya no sé si lo admitieron ya, ahora van a admitir en la ONU o algo así, escuché. Bueno, el caso de Kosovo y otros muchos países de facto son independientes, aunque no estén reconocidos por el país matriz, digamos. Después lo que me preguntabas tú, Daniela, de si hay motivos de explotación, o sea, de que estén explotados ahí tal. Hombre, a ver, depende cómo lo mires. Yo creo que en principio, por ejemplo, el País Vasco, y no porque tiene su concierto económico. Cataluña tampoco creo que esté ahí especialmente maltratada, aunque sí que sale perdiendo con el reparto autonómico, sale perdiendo. O sea, da mucho más de lo que ingresa. Aún es peor Madrid, pero bueno. Entonces hay motivo. No sé, eso de cada uno tiene que... Esto del reconocimiento, Francisco, esto del reconocimiento de las independencias, si te fijas lo que dice Moldo, que es cierto. Los ingleses, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo a los ingleses. ¿Cuándo los ingleses reconocían una revolución, digamos, secesionista? Cuando era políticamente correcta y de izquierdas, ¿no? Ellos no te van a apoyar a los Boer o a los secesionistas sureños de Estados Unidos, ¿no? Para nada. Sembraron algodón en Egipto y en la India para no ayudar a una revolución facha. Para ellos todas las revoluciones que hay que ayudar son las que son políticamente correctas, no necesariamente de izquierda, fíjate, políticamente correctas. ¿Qué quiere decir? Que están dentro del discurso que ellos esperan oír para que digan, bueno, le firmamos que tal nación tiene derecho a secesionarse. Bien, ok, toma, te puedes secesionar, eres buena gente. Bueno, no sé, a ver. Así funcionó aquí en Latinoamérica, así funcionó con Bolívar, con San Martín, con toda esta gente. Los que eran realistas, como por ejemplo Belgrano, desaparecieron. Quedaron los rojos, ¿no? Los ingleses siempre favorecen a los rojos. Eso es así históricamente y lo será siempre. Una revolución roja, bien. Una revolución facha o rara, así medio rancia, medio territorialista o lo que sea, a matarlos a palos. Siempre ha sido así el imperio. A ver, solamente cuando hace una declaración de independencia, es raro que te apoyen nadie. O sea, se juntan cuando Cataluña declaró la independencia, lo que pasa es que era una cutrada, aunque fuese en serio. ¿Apoyaron? ¿Tú crees que a Cuba no la apoyaron? A Cuba la firmaron los yanquis, los ingleses, todos encantados de que se independizara Cuba. Es que ¿quién se independizó? ¿Qué? Cuando fueron las americanas, sí, joder. Pero quiero decir, ahora mismo es muy raro que te reconozcan así la independencia. O sea, cuando fue lo de Cataluña, que fue una Q3, ya, o sea, eso ya no era en serio, nadie reconoció, pero es que nadie, ni Venezuela,
ni Rusia, que se decía que andaba por detrás, ni Reino Unido, nadie reconoció la... Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar apoyos exteriores. Si realmente vas en serio... A ver, si realmente vas en serio no puedes ir haciendo ese referéndum cutre y tal, con las urnas todas. O sea, tienes que hacer una cosa un poco seria. Por ejemplo, detrás de unas elecciones normales, que sean autonómicas o tal, dices, mira, los partidos independentistas han tenido un 60% o 55% de apoyo. Pues declaramos la independencia, pero tienes que tener unos apoyos exteriores, de unos cuantos países exteriores, ¿no? Decir, va, declaro la independencia y nadie te hace ni puto caso, pues a la cárcel. Y ya está, o sea, es que el miedo a la cárcel también era una cosa que no tenía sentido. O sea, quiero decir, si vas a ser independiente no te van a meter ya en la cárcel porque ya estás en tu país. O sea, si tenían miedo a la cárcel, miedo a esto y tal, o sea, es una cosa que ya indicaba que no creían en el asunto. O sea, yo declaro la independencia, mi país es independiente, que viene a mi España a detener. Ya soy un Estado, a mí no me van a detener, ¿qué cojones? O vas a detener tú hombre, ahora por la justicia internacional puedes detener y tal, o no sé qué, pero vamos, si no te quiere dar el país, tú no vas a detener a un político francés. Si el país no te lo manda para aquí, no, y Cataluña no, independiente no va a mandar para Madrid, ahí a sus políticos, a que vayan ahí a responder por la independencia de España, ¿no? Es que... Pero a mí lo que me llamó la atención, o sea, después lo de Roj, o sea, lo de Roj, a ver, si no hay recursos ahora en una Cataluña, en una España roja, pues tampoco los iba a haber, o sea, en teoría por lo menos, sino que hagamos un rojerío estilo China, que vea si funciona medio tal, como hagamos como Cuba o Corea del Norte, no va a haber recursos ni Cataluña ni nada. Pero después a mí lo que me llamó la atención fue o sea, que me pareció lo de Alienada, que me pareció muy poco coherente. ¿Cómo va a decir una ANCAP? O incluso pero precisamente por eso, va a decir antes rojo. La patria por encima del sistema político, económico, por encima de la ideología. Es valiente dentro del ambiente libertario. Según el Tao Te Ching, un signo de decadencia de una sociedad, cuando el nacionalismo se vuelve más importante que cualquier otra cosa, es porque estás al borde del colapso. O sea, es una cuestión, otra vez lo de la retroalimentación, ¿no? En parte yo creo que hay una cuestión ahí de antes, casi te diría, una antes rota que libertaria. Pero no confundamos nacionalismo con patriotismo. Podríamos discutirlo si queréis, pero... Claro, no, a mí me gustaría responder una cosa de lo que ha dicho antes Francisco, si os parece bien. Yo creo que lo que falta en todo el análisis es lo que yo he venido a decir al principio. Si lo que al final lo que falta en la política es simplemente algo de fuerza. Entonces lo que faltaba en todo ese análisis sobre Cataluña era un ejército, es decir, era fuerza. Cuando dicen, por ejemplo, yo ya soy independiente, a mí no me vienen a detener, hombre, y tanto. Es decir, una Cataluña independiente a los 30 segundos tiene los tanques. Si quiere España, es decir, y si quiere Francia, y si quiere cualquier país, Andorra invade una Cataluña independiente también. Es decir, que lo que no puedes declarar una independencia sin ejército, sin fuerza, aparte del respeto internacional ese, pero bueno, con el respeto internacional tampoco te van a venir a salvar en un principio. Entonces yo creo que es que el tema de Cataluña es una chorrada, por decirlo de alguna manera, simplemente pues porque no ha habido una aglutinación de fuerza y un intento de verdad y serio, sino simplemente han intentado pues llamar la atención. Y me acordaba de una cosa que contaba Paco Fruto en el Congreso sobre Alfonso Guerra, y es que cuando estaban dándole ya caña con el tema del caso Guerra, de Juan Guerra y demás, no sé si os acordáis, los nacionalistas catalanes estaban diciendo sobre la corrupción del PSOE y demás. Entonces Alfonso Guerra, desde la butaca, ahí no se grababa todavía, enseñó así unos papeles, los movió y se callaron los nacionalistas catalanes, ¿no? Es decir, todo el mundo sabía que estaban robando. Entonces lo que han hecho es intentar salvarse de alguna manera, pero la independencia de Cataluña no está ni teorizada, ni hay una práctica, ni hay una praxis, no hay un intento, no hay nada, porque tú no puedes declarar la independencia sin ejército. Eso es el primer capítulo de Maquiavelo. Claro, entonces, pero eso es a lo que me refería. Pero si ves la democracia, Álvaro, como un cerdo del que se aprovecha todo, siempre va a salir algún pirado que se va a querer aprovechar de la mayor piradez que se te ocurra, ¿no? Estamos ante otro fenómeno posmoderno, pues eso es la cultura del espectáculo, es el simulacro de Baudrillard, ¿no?
Exacto, exacto. La polarización, que es una cosa que le encanta a los políticos, convengamos, porque la polarización es el alimento, el combustible del cual se alimenta el sistema, ¿no? Si no hay polarización, como hablábamos la otra vez, no hay sistema. Si tú no tienes un enemigo para votarme a mí, entonces ¿por qué me vas a votar a mí? El Estado es un poder, convengamos, el Estado es un poder coercitivo. Para que el Estado exista se tiene que justificar, y una de las formas que se justifica es a través del miedo al otro. Claro. Entonces eso es lo que te crea esa retroalimentación. Si te interesa que odien a Trump, está genial. O que odien a Vox. Porque de esa forma tienes canalizado. Y eso tanto le conviene tanto a Vox como a los anti-Vox. Claro. Es lo que decimos que sí, esta época pues se caracteriza porque cada vez la política se convierte más en performance, en escenificación. Exacto, es el turno de Javier. Mira, yo quería comentar una cosa, ya que hablabais antes del nacionalismo. Eso, digamos así, es el viento que recorre España, la del nacionalismo, la de las políticas identitarias y todo esto. Porque, por ejemplo, si antes siempre decíamos, pues bueno, lo típico, ¿no? Galicia, el País Vasco y Cataluña, las zonas más, digamos así, nacionalistas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían, tanto el País Vasco como Cataluña, siempre han tenido en el Congreso un partido fuerte que ha hecho de bisagra con el, digamos así, con el PP o con el PSOE para que gobernaran estos, ¿no? Con mayoría absoluta, gracias a los pactos. Y Galicia más o menos también. Es verdad que está como soterrado bajo el PP y el PSOE, pero en las últimas elecciones el bloque nacionalista ha subido con creces, ha subido fuerte. Pero aparte de estos tres, aparte de estas tres autonomías, también todo el tema nacionalista está aprendiendo en toda España. Está aprendiendo en Canarias, está aprendiendo en Andalucía, está aprendiendo en Castilla y León, sobre todo en León. León, por ejemplo, siempre tuvo esa reivindicación histórica de separarse de Castilla, de lo que es Valladolid, y ahora León, pues bueno, hace unos meses antes de la pandemia, salió unas iniciativas de que querían romper con Castilla y León, querían formar un territorio unido, Zamora, Salamanca y León, que es la franja tradicional, y... Sí, señor. Sí, señor, son los mundos de Yupi, me cago en la puta. No, calla. Hubo varios municipios que se adhirieron a esa iniciativa y León Capital fue uno de ellos. O sea, una cosa que no escapa. Pero también tenemos ese nacionalismo, pero un segundillo. En Asturias, en Cantabria, o sea, lo tenemos diseminado en toda España. O sea, incluso, pero una cosa. Por ejemplo, antes el bloque nacionalista, los tradicionales, vamos a llamarlo así, el PNV y los catalanes, no menciono ninguno porque como están cambiando de nombre porque tienen problemas judiciales, van cambiando de siglas continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Antes siempre se decía Cataluña y el País Vasco. Y ahora el discurso nacionalista ha cambiado. O sea, ya no se centran en esos territorios, sino que amplía. Cataluña, por ejemplo, habla de los países catalanes y mete la Comunidad Valenciana y las Baleares. Pero es que, por ejemplo, el País Vasco reclama Navarra, pero reclama también Logroño, o sea, La Rioja, y también reclama el sur de Francia, que bueno, siempre lo reclamó, pero bueno, ahí sí que nunca van a conseguir nada porque los franceses, otra cosa no, pero ellos ceder un territorio nunca. O sea, ya pasó con los corsos y nunca cedieron un territorio, y ya pasó con África, que tampoco cedieron nada, ni una milla. Entonces, esto se expande. O sea, y el problema, por ejemplo, yo lo que le veo, es verdad que Cataluña no la veo independiente y el País Vasco tampoco, a pesar de con la ETA y como dice Álvaro, Cataluña no tiene ejército, pero en octubre del año pasado habían soltado millones para ver si el Mossad les daba una serie de mercenarios para ver si podían hacer un apaño, que al final no hicieron nada, absolutamente nada, no vieron el dinero, no hubo nada. Y por ejemplo, un país que sí que reconoció la independencia de Cataluña, pero bueno, también era ridículo, fue Corea del Norte, que son otros iluminados de mucho cuidado. Entonces, bueno, ese es el nivel, ¿no? Venezuela también, creo, ¿no? Venezuela también. Digo, Venezuela o Cuba, una de ellas dos, vamos. Pero, por ejemplo, es lo que dice Álvaro, en España, estos no mueven un pelo. Pero no mueven un pelo porque España puede bloquear completamente. Casi toda la industria que tiene Cataluña es referente a España. O sea, referente a Aragón, referente al resto de la península. Entonces, tú bloqueas a Cataluña, no van a venirte los franceses a rescatarte. O sea, no van a venirte. Entonces, si no tienes el apoyo, o digamos así, si España no se hace el harakiri, que lo puede hacer tranquilamente con los políticos que tenemos, se hace el harakiri tranquilamente. Lo hizo con Rajoy, lo puede hacer con Pedro Sánchez, ayudado con Pablo Iglesias.
Y entonces, claro, estos tíos gobiernan ahora mismo, gobiernan en Cataluña, gobiernan en el País Vasco, pero gobiernan en Madrid, porque son socios, ¿eh? Y como se suele decir, el megalómano que tenemos instalado en la Moncloa, pues los necesita. Y ya está. O sea, que les puede dar la independencia, lo puede firmar, que les da la independencia. Puede vender media España este hombre por mantenerse en el poder. Claro, ¿con qué poder te quedas? ¿Que te vas a quedar gobernando Madrid y Castilla y León o Extremadura? Pues vas a ir de culo, vamos, con esas regiones. Entonces, claro, ¿qué van a vender? Pues van a vender, como dice Raúl y como dice Francisco, van a vender populismo barato. Van a decir que el enemigo Vox, que viene el franquismo, el fascismo, que vienen los nazis, que vienen tal, que eso que agita la masa. Que es lo que tú dices, mira, o sea, la democracia, gracias a la pornografía y todo esto, necesitas a la gente algo atractivo para que te siga, que te siga el rumbo, porque los viejos eslóganes murieron ya, no los sigue nadie, no los siguen ni los comunistas, aunque ahora los comunistas han pasado de ser internacionalistas a ser nacionalistas. Dices tú, eso cómo se vende. Algo parecido pasa con el Brexit, ¿no? Como que, guardando las diferencias, obviamente, porque Gran Bretaña no es Cataluña. O sea, Gran Bretaña sí es una nación propia con historia y con su propia historia. Ya ves, Gran Bretaña es la Gran Bretaña. Pero aún así, que la Unión Europea lo quiere agarrar de los huevos, a Boris, de alguna manera. Claro, porque que se les vaya a Inglaterra es tremenda cagada, ¿no? Entonces está ese juego que también se podía dar de alguna manera en la cuestión Cataluña, aunque la cuestión Cataluña desde el punto de vista cultural e histórico no tiene sentido. Casi diría que es lo opuesto al Brexit en alguna manera, ¿no? Y luego quería un último apunte, que es esa frase que yo prefiero como es una España roja o una España rota. Yo creo que esa frase sale en contexto porque el contertulio que tiene al lado el youtuber es David Santos, que es un boxista, un sensacionalista de un polo completamente, y por eso, por hacer el juego, para ver si el otro dice una mangantada mayor, pues bueno, ha salido ese comentario como ha podido salir uno más tranquilo y el otro no habría saltado, porque vamos, es que también, a ver, yo no los conozco personalmente, a veces les sigo, pero bueno. Pero eso pasa, fíjate que pasa, fíjate que eso es muy importante, espérate Raúl, que es muy importante lo que acaba de decir Javier, porque eso pasa con Leirequial, por ejemplo, cuando hablamos Leirequial y yo, parece que yo fuera mucho más postestructuralista, posmoderna, y Leirequial mucho más rancia, para quien la conoce, de lo que las dos son realmente. No sé si me explico. Es como que es cuestión de que encuentras puntos en común donde la una se vuelve más progre y la otra se vuelve más rancia, ¿no? La que era progre se vuelve más rancia y la que... o sea, una cuestión también de buscar territorio común. Claro, es un sensacionalista de tomo y lomo, o sea, pero puro y duro de Vox. O sea, no es para nada neutral, no es para nada racional, vamos a decirlo así. Entonces, es un hombre que polariza, extremitas. Él sí que podría haber dicho que prefiere una España, no sé, antes de una España roja, prefiero matar a todo el mundo. Pues eso es un comentario que podría escucharlo tranquilamente, que imaginaría, vamos, de él. Un suscito, dejar 15 millones nada más. Dejar los votantes de Vox solamente. Algo así. Yo quiero decir que eso está muy bien para poner un brete, pues eso, al típico derechista que tiene ahí como sus dos pilares son el patriotismo español y el anticomunismo. Entonces, ponerle ante ese brete de ¿qué prefieres? ¿Roja o rota? Eso es, a algunos se les explota la cabeza antes de esa es la cosa. Igual es bueno porque esto lo voy a subir después como un directo. Vamos a hacer un directo post-directo, que va a estar bueno porque vamos a poder estar viendo los comentarios de los fans mientras eso vende mucho, ¿eh? Claro, y eso sí sé cómo hacerlo. Y también el tema de que vamos a hablar de los youtubers, ¿no? Porque ya que hemos metido una alienada, que es además es una alienada, fíjate, es la que diseñó el logo primero de Paleopolítica. El logo de Paleopolítica y Cultura que usamos fue diseño de ella. O sea, ella contribuyó en lo que pudo al canal. O sea, no lo levantó. Porque levantarlo sería un milagro, pero necesito hasta una animación para cuando lo publicábamos sin vídeo, cuando lo publicamos en formato solo de audio, los debates. Esa no me acuerdo. Sí, que hizo una animación, ¿no? Vamos, creo que lo hizo ella, para que de cuando publicábamos eso, los solo audio. Pero sí, volviendo al tema creo que es el turno de palabra de Francisco. No sé, ¿querías mencionar algo sobre otro youtuber, politólogo?
Yo también quería retomarlo el nacionalismo, pero después de Francisco. Claro, pues Francisco estaba hablando antes de un youtuber, porque hablábamos del caso que, por cierto, no lo hemos mencionado, el caso del Presto en Argentina. Y el caso del Presto es un caso que se ha dado en Chile con Sebastián Izquierdo, se dio en Estados Unidos con Alex Jones. El caso del youtuber satánico, diabólico, fascista, ultrafascista, que va a armar una revolución de pinochetista en segundos. Y no sé, y en España no se ha dado eso, parece. No existe un youtuber que, digamos, por sus ideas y por lo que haya dicho, haya tenido la suerte y el impacto mediático, porque convengamos que también es un impacto mediático, ¿no? De que lo metan preso. O sea, eso no sé, no ha pasado. No, Francisco, es tu turno de palabra. No está. Bueno, vamos a dar paso a Álvaro en esta entonces. Sí, bueno, yo creo que está, no sé, un caso así más o menos parecido es Javier Negre, ¿no? Este personaje que ha salido últimamente en España desde el punto de vista totalmente lamentable, pero que le han cerrado un par de cuentas, ¿no? Y creo que a un tío blanco hetero también le han cerrado algo, Twitter, Instagram o algo de eso, ¿no? A mí me parece lamentable, pero me parece lamentable que en principio, que metan a un youtuber en la cárcel me parece lamentable, no sé el caso concreto, pero hace poco que he subido yo, bueno, ayer he subido yo un vídeo hablando del tema este del lenguaje inclusivo, que puede herir muchas sensibilidades, que traté de hacerlo lo más racional posible y hiriendo lo menos posible, sino analizando la situación. Hubo un comentario, pues lo he comentado antes off the record, pero está bien que lo vea la gente, que me dijo que estaba muy bien porque yo había hablado muy tranquilo, había hablado muy educado, pero que el problema no era el tono, que es que el problema era que no se podía hablar de lo que yo estaba hablando. Es decir, eso es una censura absoluta. Es decir, si el problema no es que tú no insultes, que tú trates de analizar, que traigas referencias de libros, que intentes abrir el debate, el problema es que no se puede abrir el debate, ¿no? Entonces, yo creo que estamos... Claro, yo creo que estamos muy lejos de que nos lleven a la cárcel, por eso. Pero bueno, estamos más cerca que antes. Eso también es verdad, ¿no? Entonces hay unos caminos que son bastante peligrosos, pero a mí me parece que la libertad de expresión es absoluta. Lo que pasa es que es verdad que ahora, cuando la censura, en vez de ser una censura política, ¿no? El Estado te dice, no se puede hablar del rey, no se puede hablar de la religión, no se puede hablar del Estado. Eso era una censura política. Ahora la censura tiene que ver con la sensibilidad, y eso es peligrosísimo, porque la sensibilidad cada uno tiene una, y a cada uno le puede afectar cualquier cosa que diga el otro. Entonces, o censuramos todo y no se puede hablar de nada, pero o los grupos organizados, ¿no? Se llaman lobbies, ¿no? Alguna gente lo llama así, pues estos grupos organizados son capaces de tirarte abajo cualquier tipo de cuenta o cualquier tipo de programa que tú hagas, lo cual a mí me parece lamentable, ¿no? Hay que defender la libertad como Voltaire, hay que dar tu vida para que el que piensa contrario a ti pueda decir lo que piensa, ¿no? Es que es peor que cerrar tu cuenta, es que ha habido gente que le han echado el trabajo, gente que realmente se lo han hecho pasar mal. Pero ahí es donde se ve realmente que hay una crisis profunda del sistema, ¿no? Porque para llegar, o sea, tú supuestamente dices no se debe hablar mal del rey, por ejemplo, o no se puede hablar mal del rey, o lo que sea. En realidad no debería hacer falta hablar del rey si tuviéramos un sistema que es realmente fiable y funciona, ¿no? El problema de que tengamos que hablar ya en eso está implícito una decadencia, ¿no? Ya hay un fallo evidente en el sistema, ya hay un capacitor que está a punto de quemarse, ¿no? Diríamos en términos electrónicos. No sé, Raúl, sí, tú sí. no lo ves. Yo creo también que tiene que ver con, como digo siempre, con lo de las redes sociales, ¿no? Es decir, que Internet y las redes sociales nos han dado muchas más herramientas, de repente todavía no somos capaces de entenderla bien, que cuando arden las redes, arde Twitter, no hay que darle tanta importancia como se le da. Yo creo que todavía es que no nos hemos adaptado mucho a ese tema. Es que las redes han sido una herramienta muy útil para la democracia en ese juego libidinal, ¿no? En el juego libidinal del que hablábamos. O sea, tanto te sirve para masturbarte viendo pornografía como para masturbar tu alma viendo propaganda política del partido que sea, ¿no? Sí. O masturbar tu energía, tu otra energía, pues son energías, ¿no? Energías que les das, como si le dieras cuando das la sangre, ¿no? Como lo de Machado, ¿no? Es erótica, es deseo, es poder, claro. Tiene que ver, un poco relacionado, ¿no? Como dijimos en el debate con Leire. Está muy bien visto la comparación que hace Álvaro, que no es lo mismo que no puedas criticar
yo que sé, al rey o yo que sé, figuras concretas, ¿no? Instituciones concretas, pues que ahí al menos las reglas están bastante más claras, que son ciertas cosas concretas que no la sensibilidad de cada uno. Ahí ya, pues como bien dice Álvaro, pues al final podríamos prohibirlo todo, o sea, todo podría ser censurable, claro, todo es susceptible de ser ofensivo para alguien. Y bueno, y insistir otra vez sobre la izquierda reaccionaria, que es la gran contradicción, ¿no? La izquierda que supuestamente representaba la razón frente al dogma y la imposición, pues ahora se estila mucho el izquierdista que no, de esto no se puede hablar, aunque lo razones, aunque lo hagas de manera educada, esto no se puede hablar, esto es así porque lo digo yo y ya está. Este tipo de cosas, ¿no? La Neo-Inquisición. Y por sí, claro. Y por no antes de cerrar el tema del nacionalismo, me parecía que es importante destacar lo que decía Javier de que se extiende cada vez más por otros territorios, pues que eso ocurre básicamente porque los incentivos están puestos para que se ocurra en el régimen de 78, ¿no? Porque claro, la gente ve que hay unas regiones que son especiales, que tienen un algo distinto a los demás y que les hace tener leyes distintas y bueno, se puede discutir si tienen ventajas o no, eso siempre está en discusión, pero desde luego se ve como que son especiales y claro, culo veo, culo quiero, todos quieren ser especiales, entonces es facilísimo encontrar en cualquier región, en cualquier provincia es facilísimo encontrar pues alguna lengua vieja, porque claro, las lenguas evolucionan de esa manera, ha habido muchas lenguas romances que han ido evolucionando, pues coges cierta lengua que se habla de unos pocos pueblos y tal, ala, ya tienes el cántabro, acabas todo en U y ala, ya tienes una lengua y la cultura, pues entra dentro del juego de la neolengua, ¿no? El juego mismo de la neolengua también se presta para eso. Sí, no, te inventas un país, te inventas una lengua. Claro, te inventas un país, te inventas una lengua, te inventas una religión y te inventas palabras mágicas, ¿no? Que funcionen ahí. O las buscas del pasado, no sé, sumerio. Es completamente subjetivo, ¿no? Pero en cualquier sitio puedes crear una nación. Claro, sí. Es una cuestión completamente subjetiva y tiene mucho que ver con la cuestión de la posmodernidad también, ¿no? Claro. Completamente posmoderno. No sé, turno de Javi, ¿no lo ves así tú, Javier? A ver, lo que decís aquí son los símbolos, ¿no? Los símbolos siempre son sagrados, ¿no? Que es el idioma, o sea, además no solo son sagrados, sino que te distancian del otro, ¿eh? Por ejemplo, la bandera, el himno, la lengua propia, o sea, marcas la diferencia, la forma de ser, luego la gente empezará con el color de la piel y esas historias, pero bueno, eso ya son demasiadas. Pero es eso, o sea, y por ejemplo, mira, en los youtubers también hay ese simbolismo, porque, por ejemplo, es habitual, si es de derechas, pues ves la bandera ANCAP, que tiene que aparecer por todos lados, porque si no parece que el hombre o la mujer no es nada sin la bandera. Hay otros que ponen incluso la banderita española al lado, otros otra bandera que no es la española, pero se asemeja, otros con la republicana, otros ponen la bandera de la Unión Soviética. O sea, hay que marcar la diferencia, o hay que marcar el símbolo, o decir, mira, esta es mi firma, que se vea, o sea, los símbolos que se vean. Y esto es habitual, o sea, en los youtubers, o sea, digo los youtubers porque es lo más habitual ahora mismo, ¿no? Que tienes que identificarlo y tiene que ser una identificación fácil, sencilla, para que no tengas ni que escuchar el vídeo o ver al fulano. Tiene que tener por los ojos. Esto es como Vox. Banderas españolas, y en el PSOE las rojas, en el PP las azules. O sea, jugamos al parchís, que alguien tire el dado, vamos. Eso es lo de los virus memepléxicos, ¿no? La memiplexia, el virus de la memiplexia en realidad lleva implícito un símbolo que te impacta, que crea una cuestión emocional, ¿no? La cuestión emocional del símbolo. Tú fíjate incluso cómo los comunistas copiaron la estrella de 5 puntas, ¿cómo está la estrella de 5 puntas? Que viene de cuestiones anteriores esotéricas, como una herramienta también de parte de la imposición de su memiplexia, ¿no? Porque es una memiplexia, o sea, es la identificación absoluta con un símbolo o un meme, ¿no? Yo te presento un meme determinado con el cual, que es un poco en lo que se basaba antiguamente la religión, o sea, tú tienes un patrón, un arquetipo, digamos una diosa determinada, un héroe determinado, pongamos Ulises o Jesucristo o Buda, al que tú quieres emular, llegar, ¿no? Entonces está esa cuestión de que
de que está el símbolo y está el héroe y está todo lo que te tiene que vender un virus memepléxico para que funcione como tal. Sí, es que las religiones son importantes, perdona, las religiones son importantes no solo por la necesidad de trascendencia, sino también por la necesidad de pertenencia a un grupo. Y el símbolo, lo que decíamos antes, de que la religión muchas veces cumplen funciones parecidas, ¿no? En ese sentido. Correcto. Y te lo dice alguien, yo no soy atea, yo soy católica pagana, no soy atea y estoy totalmente, sé que es una memplexia. O sea, a pesar de ser creyente, sé que la creencia es una memplexia. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tú lo sepas, lo importante es que tú sepas qué herramientas tienes para tener una especie de bastión moral sobre el cual agarrarte. Tú sabes que tienes ese bastión moral del que te vas a agarrar y te es útil. Entonces tienes lo que yo llamaría una memplexia útil, que es lo que considero que es el catolicismo, por ejemplo. Yo, Javier, veo que es una persona centrada y normal porque tiene una memplexia útil. No tiene un trotskismo severo. O canibalismo. Exacto, un naricrismo a lo exagerado. Exacto. Claro. O sea, mantienes un cierto... Lo utilizas como un bastón, en realidad. Es un bastón, o sea, a lo mejor metáfora... No es lo mismo creer en Cristo que en Quetzalcóatl, por ejemplo. Bueno, no necesariamente. Tampoco hay que decir esta religión es mejor que la otra, eso no sirve tampoco. Hombre, a ver, unas son más ricas, tienen más historia, más desarrollo. Es que te lo dice, claro, pero no sirve decirlo, no es que no exista la diferencia, sino que no sirve decirla. Creo que la evidencia es evidente, ¿no? ¿Cuánto te exige el sacrificio de la razón? O sea, si tu virus memepléxico te exige matar a alguien, bueno, entonces vamos a ver, o matarte a ti mismo. Entonces, bueno, vamos a pensarlo, porque sí, o matar al hijo, bien, buen punto. Necesitan un motivo expiatorio, necesitan un enemigo. Que crear un enemigo. Exacto, matar al policía como la mafia para demostrar tu fidelidad, ¿no? Es una cuestión de que el meme te exige que demuestre su lealtad de alguna manera, ¿no? Es que eso los comunistas eran campeones. ¿Es que, Javi? El contrarrevolucionario era con la URSS, pero bueno, ahora es el reaccionario, el fascista. Ahora de todo es fascismo. Te pica un mosquito y era fascista. Así es. Y hay un virus memepléxico del antifascismo, que es en sí mismo un virus memepléxico también, ¿no? Y grave. O sea, uno que te exige matar a tu vecino, ¿no? Bueno, es que tu vecino ahora ya no es el próximo, tu vecino es el enemigo, es lo que se vende últimamente, ¿eh? Yo, por ejemplo, y no es por volver a cargar sobre este youtuber con David Santos, pero es lo que te dice continuamente. Aquí o eres de Vox, que eres como dice Planas, eres de los buenos, o es que eres el enemigo. Pero da igual, ¿eh? Ahí ya da igual que no seas de Vox o que no seas ni de Podemos, del PSOE. O sea, aquí es o eres de los míos o eres el enemigo. Y eso es una polarización bestial. O sea, eso no se puede tolerar. Claro, y se han dado cuenta, se ve que el fenómeno Trump ha servido para eso, ¿no? Ha servido para darse cuenta de que la polarización es un mecanismo muy efectivo de tener a la gente pegada al sistema. Bueno, pero no solo Trump. O sea, por ejemplo, sin salirnos de... No es por hacer antipatriotismo español, pero por ejemplo, mira, dentro de todos hay una corriente youtuber, o sea, que oscila casi todos los youtubers oscilan en una polarización brutal. O sea, por ejemplo, escuchas a UTBH, UTBH te va a polarizar determinados sujetos, no los quiere ni acercarse a ellos porque es como si fueran tóxicos, ¿no? Una feminista te va a decir que o piensas igual que ella, o es que eres un machirulo, bueno, con su vocabulario extensivo y es un machista y te acabó. Y los otros te van a decir que eres un fascista, o nazi, o eres un comunista, o sea, a poco que digas 4 palabras, te empiezan a caer pues un tejado de insultos, de unos y otros. Sí, obviamente, exacto, porque la polarización es lo que les da vida, ¿no? Es lo que es la fuerza, digamos. La fuerza está en eso, la fuerza está en ser el héroe que va a derrotar al enemigo en batalla, ¿no? O sea, estás apelando otra vez a lo básico, otra vez al macho alfa, ¿no? Que yo, por ejemplo, veo muchos de estos chicos en la política hablando de youtuber, como este niño del Partido Obrero se llama, que es guapo el chico. ¿Cómo se llama? Frente Obrero. Se llama el chico. ¿Cómo se llama? También las dos, sí. ¿Qué no nos oye? Roberto Vaquero, algo así, ¿no? Muy aplicado. Y es lindo chico, y fíjate que él utiliza esa virilidad. O sea, la política envuelve un juego de uso de la virilidad, del macho alfa, ¿no? Yo soy el macho.
a ver, ¿qué pasa? Yo soy el macho aquí. Y esa es una cuestión que siempre funcionó, ¿no? Siempre estuvo presente porque siempre la política apela a nuestros instintos básicos. Y la hasta Pablo Iglesias, con los super feministas chupigual que es ahora, en su momento hablaba de la política con cojones. Claro, y todo eso hace que al final la democracia lleve a la cuestión más baja. Porque te lleva a eso, te lleva a seguir al que la tiene más grande, no al que te dice algo inteligente o alguna cosa así, ¿no? Se vuelve la cuestión del pollón. Voy a seguir el super pollón. Sí. No tiene más. Mussolini es como. Lo típico sería decir Hitler como arquetipo, pero es más Mussolini. Si tú ves las imágenes de Mussolini, es un pollo andante. ¿El qué? Mussolini es el arquetipo del pollo andante. Claro, exacto, eso es lo que al final termina vendiendo, ¿no? Porque va cada vez más bajo. Un tulazo. No sé, Álvaro, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves así? ¿O ves que puede darse una cuestión de que al final terminemos votando a alguien realmente inteligente, sabio, culto? Bueno, yo creo que el tema de la polarización es lamentable, pero como otras muchas cosas. Lo que sí tengo clarísimo que no es un mal en sí mismo, es decir, que no vamos hacia una vida cada vez más polarizada. Es decir, creo que hay tendencias que nos están llevando a eso, pero que se pueden revertir perfectamente, ¿no? Y que empiezan, como yo siempre cito, a Licurgo de Esparta, ¿no? Que quiera democracia que les ponga en su propia casa, ¿no? Es decir, el gran cambio revolucionario del ser humano es cuando asumen que no va a hacer lo que no quiere ver en los demás. Entonces te cambias a ti mismo, predicas con el ejemplo y aunque tarde 30 años, si consigues convencer a la gente, ¿no? Ya los cristianos nos enseñaron que con el proselitismo se llega bastante lejos, se consiguen cosas, ¿no? Yo creo que en España no había una polarización política así porque en la transición el ruido de sable era muy evidente, no solo en el 23F, sino que durante todo el proceso había una posibilidad muy clara de que se rompiese el juego democrático. Luego, y esto creó lo que se llama el consenso, ¿no? Es decir, llegamos hasta aquí pero no llegamos más allá. Luego esto se rompe completamente y ahora estamos en un juego político que desde mi punto de vista es peligrosísimo, que es vamos a tensar la situación lo máximo posible porque el PSOE tiene que ser más extremo que Podemos para no perder votos por ahí y el PP tiene que ser más extremo que Vox para no perder votos por ahí. Entonces al final el problema no son ellos, porque ellos luego, como no han cotizado en la vida, pues seguramente se tomen un café juntos y no pasa nada entre ellos. El problema es que eso baja a la gente, baja al pueblo y se crea lo que estábamos hablando antes, estas situaciones en las cuales te tienes que salir del grupo de WhatsApp de la familia, porque antes podías hablar de política y ahora no puedes hablar de política, porque también ahí el papel de los medios de comunicación es lamentable. Los medios de comunicación no informan, es decir, te dan argumentos contra el contrario. Yo estoy, pues sabéis, ¿no? Con mi pertenencia rara a Podemos, ¿no? Y yo no sé qué pasa con la caja B de Podemos. Yo no hablo públicamente porque leo un medio de comunicación y me dice una cosa y leo otro y me dice la contraria. Yo no entiendo cómo los periodistas no pueden tratar de aclarar las cosas. O sea, te dan argumentos pero no te aclaran las cosas. Entonces, como no las sé, me quedo calladito, ¿no? Por ahora. Pero creo que es lamentable. Pero se puede cambiar. Lo que pasa es que es muy difícil porque cuando todo el mundo grita, tratar de mantenerte sereno y racional es muy complicado. Pero ¿sabes lo que pasa también, Álvaro? Que es un negocio si lo piensas, porque es como igual que lo de la pandemia, o sea, el miedo vende. De golpe sale una pandemia, yo tengo que ponerle un periódico, lo que sea. Yo te voy a querer vender pandemia porque sé que eso me deja dinero. Sea la pandemia o no sea pandemia, sea un desastre o no sea un desastre, yo voy a seguir aprovechando eso como una oportunidad de negocio. La política es igual, la política es siempre una oportunidad de negocio, ¿no? Es la gran oportunidad de negocio. Entonces, claro, ellos utilizan esas herramientas de decir, bueno, a esta gente le gusta esto, vamos a agarrar a esta gente, a este le gusta lo otro, estudian el mercado y hacen las cosas que hacen para saber quién va a ser tu base votante y todo esto. Entonces, claro, ahí ya tienes armado el juego de hacerlo todo lo más bruto posible para vender lo más posible, ¿no? No sé, Francisco, ¿tú no lo ves así, el turno de Francisco, que lo estoy viendo ahí? Aparece. Es que... ¿Me escucháis? Sí. Antes Sí. no. Ahora sí. Ahora sí. Pero vamos a ver, es que me perdí. ¿De qué estáis hablando? Porque me perdí el título. De que los políticos usan lo que los franceses esto de Legi Guattari llamaban lo de que viene de Freud, ¿no? Lo de motivar la sexualidad, motivar todos los deseos más bajos de la gente
que incluso, bueno, Deleuze y Guattari lo hablaban en el capitalismo también, pero van de la mano. El capitalismo y la política democrática son o sea, el uno se ayuda al otro, ¿no? Porque tú aprendes de marketing para saber cómo vender un producto y después ese político aplica ese mismo marketing para vender su campaña, ¿no? Entonces hay un manejo en equipo, digamos, donde funcionan todos en conjunto, tanto la corporación dentro de su aparato de marketing como la política con su aparato de marketing, que es el mismo. Te refieres a lo liminal y lo libidinal, ¿no? Claro, es sexo, ¿no? Poder, odio, guerra, el deseo, ¿no? macho alfa, líder, eso como muy primo, como retornando a lo más animalesco, a esta parte más. Y las feas se prenden a la política porque es la única oportunidad que alguien les diga me importa, me interesa. Dominar, ser dominado, el sadomasoquismo, la política. Claro, y las gordas feas se meten a la política por eso, porque ¿quién si no le va a decir mira qué lista que eres? Política. Entonces, claro, ahí te dan cariño todos. Ahí es un amor, son todos un amor. La erótica del poder. Claro, la erótica del poder, exacto. Claro, la erótica del poder normalmente se dice cuando un político o una política resulta atractivo por tener poder, pero va mucho más allá. La erótica del poder va mucho más allá, como estábamos comentando ahora. A los hombres no nos atrae las mujeres, a mí por lo menos, o sea, es que eso del macho alfa funciona para las mujeres, o sea, funciona para las mujeres, la hembra alfa no funciona. No te creas, funciona para el hombre también. El hombre ve el macho alfa y también se subordina. A los hombres nos gustan los líderes muy viriles también. Claro, porque es la cuestión de los animales, el mono que se impone. ¿Cuál es el mono que se impone? Claro, es el macho alfa, es algo más, es retornar a lo más primitivo. Pero sí, pero que a mí una mujer alfa, o sea, a mí una mujer con poder no me pone porque tenga poder. A nosotros lo que nos gusta, nos fijamos más en una mujer que sea guapa, que sea tal, no. Me parece que tienes problemas para admitir que te pone el macho alfa como líder porque tienes miedo de que pensemos que eres homosexual, ¿no? No. Admítelo. Todos lo admitimos, admítelo. No, a ver. Puede ser que me resulte más atractivo un macho alfa como líder pero yo estoy hablando de las mujeres, que a mí una mujer no me resulta más atractiva porque tenga poder. A mí me o sea, eso funciona para ligar para los hombres, funcionará, o sea, pero no, a mí una mujer que tenga más poder, claro. Es lo que digo, que lo de la erótica del poder va mucho más allá de que la gente con poder sea atractiva, va mucho más allá que eso. O sea, es erótica, me refiero, o sea, en cuanto al la tribu, la manada y el macho alfa, pues eso, el líder, el enemigo, pues, o sea, todo tiene que ver con instintos muy primarios, muy primarios que, pues, ya se relaciona ahí, pues, el sexo, el poder, el odio, el miedo. Sí. La dominación. Deseo, dominación, exacto, dominación. Está todo metido ahí. O sometimiento, claro. No se nos ha quedado ningún youtuber al que queramos castigar. Pues no sé. Mira, yo tengo una lista completa. Si empezamos no acabamos. Sí, yo iba a decir para ir cerrando, fíjate. Porque como lo voy a subir ahora esto antes de que la gente se vaya a dormir en España, para que tengamos un directo de última y podamos comentar ahí mientras están. Pena que no podamos, pero podemos responder la respuesta de que eso está bueno, Álvaro, para ti, para tu canal. Responder en nombre del canal si sale algún comentario mientras está el directo, porque no vamos a poder responder a los fans como normalmente se hacen los directos, ¿no? No sé qué youtuber quedaban, Javi, tú mismo. Yo te puedo decir varios, pero bueno, es gente que lo prepara muy bien, o sea, tiene una puesta en escena muy buena, pero luego salen los clichés y todo esto, y entonces, claro, ves que va a salir todo orillado hacia un lado, o sesgado, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, Infoblogger, que hace muy buenos vídeos, o sea, pero a poco que lleves 2 minutos de vídeo, sabes por dónde van a ir las conclusiones, porque oscilan directamente a la derecha. O sea, no es un personaje que yo lo he visto en alguna entrevista y él siempre ha dicho que con la izquierda nada, ni a fumar. Y dices que bueno, pues ya haga lo que haga la izquierda, no va a ir con ellos. O sea, incluso... Oye, aunque esté de acuerdo, aunque empiecen a suscribir su discurso, no, tampoco. Claro. Que te doy la razón, que no quiero saber nada de ti. Es así la mentalidad. Es que y dices, oye, y si hacen algo bueno, ¿qué pasa? Tampoco, simplemente por oponerse, porque no es de los tuyos, entonces no. Otra, por ejemplo, que es así en esa misma línea es Inmatrix. Inmatrix te dice directamente que es de Vox,
y asume que Vox es la bondad infinita. Nunca se van a equivocar. Y dices tú, bueno, pues es un problema, ¿no? Por ejemplo, mira, otro que viene así muy cargado, sobre todo con la pandemia, ha saltado a la fama, digamos así, es Jano García. No sé si lo habréis visto, que es economista, que escribe en El Mundo. Bueno, este hombre también, otro que carga directamente. Yo creo que tiene bastante razón en cuanto a la gestión de la pandemia, que ha sido lamentable, pero carga directamente por aquí y dices tú. Luego, en lo político, sí que es verdad que este hombre es cercano más al PP que a Vox. O sea, porque sí que no... A Vox los ve populistas, a Podemos también, pero sin embargo luego tiene como una mistificación con el PP como si fueran, pues bueno, los buenos, que siempre hay el problema este de son los buenos, ¿no? Y dices, bueno. Y luego por aquí, pues bueno, es que hay un montón, o sea, yo por aquí tengo aquí, bueno, el Libertario que surja, que es que este hombre no me lo quiero criticar mucho porque es que le pego unos saltazos que lo dejo tieso, entonces no me trae mucho, yo lo veo muy payaso, este tío. Habla del ANCAP, del movimiento ANCAP y parece que no tiene ni puñetera idea. Pues no sé, es un poco cutre. No tiene sentido el ridículo. Sigue de socio aquí, ¿no? Francisco sigue de socio aquí, ¿no? Él se puede meter en paleopolítica y cuando quiera, ¿no? Porque creo que al final me olvidé de quitarlo, pero sigue ahí. ¿El qué? Brasa. No, yo lo dejé ahí, sigue ahí. Si no lo has quitado tú, no lo he quitado. Ahí. Para ilustrar. No sé cómo se hace eso. Yo tampoco me acuerdo. Lo documentado que están sus opiniones. O sea, tú imagínate, un tío que está analizando la política todos los días, a veces 2 vídeos por día, todo el rato sobre política, y de repente está hablando de las elecciones, hablan de compromiso y dice, ¿eso qué es? El PP de Valencia, ¿no? Pero ilustra el nivel. Pero tiene un atractivo determinado para un cierto sector de mercado, si lo piensas, Adrián. Claro, me digas más. Sí, aparte de que es un desmangado, tiene un atractivo para ese mercado, digamos, creo que es más joven que el nuestro. El mercado de paleopolítica es bastante, un poco mayor, yo creo que es para gente, esos niños rebeldes que quieren rebelarse, ya está, yo me rebelo contra todo y eligen hacerse libertarios. Lo que decimos que si lo progre está de moda, lo antiprogre también, cada vez está más de moda lo antiprogre, entonces hay se crea esa tribu de los antiprogres. Fíjate, Milei, con repetir lo del impuesto de robo, el absurdo de mierda, el impuesto de robo, la cantidad de adolescentes que ha conseguido, ¿no? Es el último punk, como dice. Es dar la papilla ideológica, el repetir todo el rato, mira qué malos que son, y ya cuando hay que odiarles, son claro, malos maíz. Lo haría pero es básicamente, yo siempre dije que era el equivalente a la telebasura. Igual ese libertarianismo adolescentil que nos tira a todos, porque todos tenemos espíritu adolescente de alguna manera. Ese libertarianismo así de adolescente es algo con lo que, como decía Moldbach, algo de lo que creces después, ¿no? De repente lees a Hobbes, empiezas a leer a otra gente, lees a King, empiezas a darte cuenta de que en algún momento, o sea, está muy bien no tener gobierno cuando todos tenemos la nevera llena, pero como haya algún pequeño desastre, una pandemia loca como esta ahora, salimos corriendo a buscar gobierno. Entonces es una cosa que siempre va a estar ahí, que hay que aceptarla, ¿no? Que hay que ya ser grande. Tampoco vamos a ser injustos, que hay libertarios que ya no son jóvenes, que siguen siendo libertarios y son gente muy respetable, yo que sé, bastos mismamente. Pero también está el fenómeno, aunque sea libertario rancio. Pero también está el fenómeno de hay un eco. El fenómeno de la infantilización de la sociedad. Vas a tener adolescentes de 60 años, ¿no? Vamos ahora a decir que los libertarios son especialmente ingenuos. Yo creo que en realidad todas las ideologías tienen algo de ingenuidad. Por supuesto. Pero hay libertarios, por ejemplo, en España, de mucho nivel académico, pues como tiene el libertario. El libertario está cerca del neorreaccionario, en el sentido de que el libertario entiende que la democracia es un engaño y busca una salida. Ahí es donde está la apertura. No está el primer paso. O sea, ese es el primer paso. Luego ya hay que llegar a leer a Hobbes. Entonces ahí te das cuenta de que, espera, este tema de la propiedad privada tiene una correlación directa con lo que es la propiedad colectiva también, y con lo que es la propiedad comunal, y con lo que es el sentido de quién cuida mi propiedad. O sea, ya es una cuestión de que el gobierno, quieras o no, va a estar ahí, y si va a estar ahí es mejor que sea un gobierno que no tengamos que hablar de él. La cosa está vista. Pero nadie habla del gobierno. Pues hace falta. Si empiezas a hablar del gobierno, porque está la cagada. Y con la propiedad del Estado por parte del rey.
también tiene que ver con eso realmente. O sea, como dice Molpa, monarquía absoluta, o sea, nada de monarquía fundamental, nada de mariconadas, no, monarquía absoluta, el reino de la propiedad privada, o sea, es la propiedad privada, así lo piensas. Alguien tiene que cuidar de la propiedad privada, porque lo público en realidad es una cuestión subjetiva del todo, ¿no? No va a existir, pero siempre va a existir una necesidad de que necesito que cuiden lo mío. Entonces siempre vas a ir a buscar a alguien que te cuide también. Lo que hablábamos antes, lo que decía Alvarito de las armas, de los países, ¿no? Fíjate, Costa Rica es un ejemplo opuesto de lo que decía Álvaro. Costa Rica se independiza o es libre sin ejército y no lo invade nadie, pero tiene Estados Unidos ahí, cuidando. Todavía no es libre. ¿Qué fue? Sí, bueno, claro, eso es subjetivo. Nadie lo es. Eso es subjetivo. Pero sí, o sea, y por eso mismo, porque el libertarianismo es subjetivo, al final es como lo que dice Molbe, es como la física newtoniana, funciona bien a 0 kilómetros por hora, pero si vas a 150.000 kilómetros por hora, la física newtoniana se te va a la mierda. Tú decías que el libertarismo está muy cerca del reaccionarismo, pero yo creo que lo que está más cerca, y de hecho es su mayor problema, es que en el fondo está muy cerca del hipismo. Es un hipismo capitalista. Pero busca la salida. Es muy ingenuo, muy... Es que busca la salida del sistema también. A eso es a lo que me refiero, Raúl. No que sea lo mismo, sino a lo mismo que digamos ser más sensato. Pero busca la salida. Dice, este sistema está mal. Este sistema, a través de un político no vamos a llegar. Aunque está el Partido Libertario, es una payasada, ¿no? Pero... Sí, yo creo que es una payasada auténtica ese partido, ¿eh? Es una caricatura de los ideales que defiende. Y es que, vamos, es grotesco a veces, ¿eh? Los tweets que suelta. Que los podría afirmar cualquier cosa. Tú dices el de España, pero el de Estados Unidos en el fondo también, aunque sea mucho más, aunque tenga muchísimos más miembros. Ahí está Susito, le vamos a dar la palabra a Susito para ir cerrando y pasamos a Álvaro. Susito, estás enterado más o menos de lo que estamos, ¿no? Estaba aquí negociando unas transacciones de billetes de fuera, no estaba atento. Estábamos hablando de los políticos y de cómo todos los partidos políticos siempre venden un engaño, ¿no? A ver, el engaño es su producto y ellos son los comerciantes de ese producto. Uh-huh. Yo cada vez, a ver, cada minuto que pasa yo lo veo más como un mal necesario para no matarnos a cuchilladas entre todos. Pero ¿hasta qué punto la utilización como negocio de la democracia no va a llevar a que acaben entre ustedes? Es una profesión más. Es una profesión más. Lo que pasa es que en cualquier otra profesión tú si realizas mal el trabajo te echan a la puta calle. Aquí, aparte de no echarte, te premian después. Da igual como lo hagas. Tú empiezas desde los 15 años en las juventudes del partido de turno y o muy cafre eres o mueres prematuramente o acabas en un cargo bastante importante. En España funciona así, vamos. A ver, yo no puedo decir aquí en mi pueblo, no voy a dar nombres, pero toda la mangantería, porque son mangantes, bien vestidos, pero son mangantes, que entraron en las juventudes del partido de turno con 15 años, tienen unos cargazos que flipas, a ver, cargazos de sueldos muy dignos, que no dan palo al agua, que simplemente se dedican a pasear carpetas que pone dirección de no sé qué, consejero de no sé qué más, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la política es una profesión más. Lo que pasa es que no te exige ninguna formación académica concreta. Pero yo lo puedo ver aquí. Aquí tú vas uno por uno de todos los que están en el ayuntamiento y no se sabe ni el primero. Todos o son hijos de un cargo de un partido político o sobrinos o yernos, que me enteré de un caso que flipas, de un tío que era un muerto de hambre, un juerguista que no creo que ni tenga la ESO, con un cochazo que para tenerlo yo tengo que trabajar 4 o 5 años y comiendo mortadela todo el día. Entonces, a ver, a mí lo que me indigna es que la política, en vez de como hace X décadas que estaban las clases más con una formación más importante, porque hay que entender que hace 50 o 60 años nadie llegaba a ministro sin tener una formación académica importante y sin tener una experiencia previa en el campo de turno, por lo menos aunque sea de ciencias políticas, que es una carrera con una validez
o con una garantía de utilidad dudosa, vamos. Entonces, a ver... ¿A ministro han llegado gente sin carrera? No estoy tan seguro, algunos sí. Seguramente. Joder. No tener carrera, o sea, tú escuchas a Carmen Calvo y crees que ha ido a la universidad. Pero... No, a ver, quiero decir, o por lo menos que tengan estudios que no tienen nada que ver con el cargo que están llevando a cabo. A ver... En épocas recientes se empieza a dar el fenómeno Lula, que se llama. Yo soy un completo ignorante en todo. Pero yo tengo formación académica respecto a la gastronomía, en consecuencia respecto a la hostelería en general y el turismo, y yo veo que aquí el concejal de turismo, si tiene el bachillerato, gracias, pero es que no tiene la más remota puta idea ni de las catalogaciones ni los requisitos que tiene que tener un hotel para tener esa catalogación. Y yo creo que eso es un insulto a toda la ciudadanía. Al igual que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poquito más abstracto. Un ingeniero agrónomo, para mí, tiene una capacidad bastante importante. Eso sí, que no es solo acabar la carrera y meterse en el cargo, no. Hay que dar el callo y hay que saber la producción por hectárea de la remolacha azucarera, por ejemplo, para poder estar en el ministerio de turno. Lo que pasa es que, claro, España, que el resto de países es igual, que nosotros tenemos a los países germanos y a los países, como se dice, anglosajones como la panacea, y pasa exactamente lo mismo. Yo creo que esto es un virus global, lo del enchufismo y lo de la tontería, porque tú si quieres que un país sea próspero dentro de un campo, tú tendrás que poner a los mejores, y a los que no son tan mejores pues son unos carritos más bajos, o por lo menos que estén subordinados al que sabe. Pero yo lo puedo decir aquí en el pueblo, que el de turismo no tiene la más remota puta idea de nada, porque yo sí le pregunto, a ver, ¿en qué se basa X guía importante, no voy a hacer publicidad, X guía importante de hoteles o de restaurantes, que es de lo que yo controlo, por eso hablo de esto? ¿En qué se basa para dar X catalogación? Y no te lo sabes decir. Dices, entonces tú ¿cómo piensas hacer próspero el turismo de un municipio? Porque aquí somos 4 gatos, cojones, y hay 4 restaurantes y hay 4 hoteles. No, ni 4 hoteles hay. Pero por lo menos saber un poco del mundillo, no estar ahí porque sí. Al igual que, por ejemplo, en mi pueblo, el concejal de economía es un auténtico chorizo, que tiene la puta fama de arruinar a cuantas comunidades de vecinos hay, que no saben ni llevar las cuentas de una comunidad de vecinos. Y lo están poniendo de concejal de economía. Pero ¿para dónde vamos? Por lo menos a ver, yo prefiero que ponga un tío que no tenga ni el graduado, pero por lo menos que no robe, porque una persona que es concejal de economía y ya tiene los antecedentes que tiene, pues me cago en la hostia, blanco y en botella. Eso ya es, no sé, provocar... Yo qué sé, a mí me parece que esto que se va a la puta mierda y eso pasa por eso. Sí, hay una cosa que hay de lo que decías. Eso pasa básicamente porque se premia la comedura de culos, porque si un chaval o una chavala, me da igual, desde los 15 años solo por tener un carnet del PP, del PSOE, del Bloque o de su puta madre, ya va a ascender, y cuando tenga 30 años tiene un cargazo que flipas y que no dio un palo al agua y que no sabe ni hacerlo con un canuto, bueno, eso también significa que la sociedad está muy bien representada también. Y tú fíjate que es cierto lo que dice Susito, porque piensa en personajes como, por ejemplo, Evo Morales, Lula, Maduro. Son gente, creo que Evo Morales era un campesino, y Lula era un obrero de una fábrica, y Maduro, o sea, en tiempos recientes se ha empezado a dar el fenómeno de políticos que sí, no... Isolina, pero hay un ejemplo muy importante. Aquí antes los sindicalistas eran obreros y o trabajaban en la Naval o trabajaban en la Perkins, como era Camacho de comisiones, que para mí es un tío que, olé, iba a trabajar, iba a montar motores y después iba de charleta o iba a hacer sus mítines o sus asambleas o lo que fuera. Los de ahora llevan 30 años liberados que no pisaron la fábrica que representan.
Exacto, sí. Sí. Es cierto, son parásitos de nacimiento, o sea, son educados como parásitos. Y el pañuelo, el bigotito, el de comisiones, no, el DGT, no, sí, el de comisiones obreras. José, no sé qué, a lo mejor Justo sabe cómo se llama, no me sale ahora, el asturiano este. Lleva 30 y pico años sin pisar la fábrica, iba de obrero. Que enseñen las manos, si van de obreros tienen que enseñar las manos. Yo tengo las manos cortadas porque piqué más cebolla que un tonto. Y esa gente, si va de obrera, tendrá que tener callos. Y si no, que se caen. O que se vayan por su puta casa. Hay casos exagerados. Tú fíjate el gremialista argentino, Moyano, el de los camiones, que tiene barcos. Tiene un barco en Miami que salía la foto, que era un barco que parece el barco de un jeque árabe, ¿no? Y ese tipo, bueno, es dueño, además de ser dueño de empresas de camiones, maneja todo. O sea, son una mafia. O sea, no nos hemos dado cuenta todavía o no queremos ver que son una mafia todo lo que está... Si los de aquí no hace muchos, no hace tanto. Bueno, es que hasta salió una condena, que los sindicalistas se gastaban el dinero de los parados, que hay que ser miserable en mariscadas, y lo que no son mariscadas. Iban de enfarlopada por ahí con el dinero de los parados. Van de representación de los trabajadores. Joder, tus vicios págalos con tu sueldo, si no te llega, súbetelo. Pero no esas chamulladas tampoco. Un poquito de decencia. Porque no hay es muy interesante ¿Eh? que es interesante el caso de Estados Unidos, porque ahí lo de que los sindicatos son una mafia no es metáfora, ni ahí los sindicatos están vinculados a la mafia. Eso es una cosa que a mí me deja flipado. Y en Italia. Argentina. Bueno, en Italia, lógico, claro. En Estados Unidos, pues en Italia más incluso. Y Argentina igual. Fra, el turno Bueno, que te digo una cosa, el libro de labor, o bueno, aquí en España es el fuero del trabajo, si te lo lees y si lo analizas bien, ese sindicalismo del que hablan es un sindicalismo profundamente cristiano, profundamente sensato y profundamente justo. El de ahora simplemente es parasitismo y egoísmo para trepar y llenarse los bolsillos. Y el sindicalismo de ahora no me gusta. El que sale en la teoría y el que había en España hace 40 años con Camacho y demás, sí que me gusta. Y eso, que Camacho no concuerda en nada con mis ideas, ni yo con las suyas, obviamente. Pero ese sindicalismo me parece decente. Y tendría que volver para que los sindicatos volvieran a tener el papel que nunca debieron perder, que es el de representantes de los trabajadores de la empresa, no del sector, que es muy diferente. Muy bien, Chusito, muy bien. Vamos a ir con los cierres, quiero que empiece Francisco cerrando. Vamos a ir cerrando con Francisco. A ver, cerrando, ¿de qué tema quieres que cierre? Porque tratamos varios temas aquí. Hemos terminado, bueno, del que quieras, porque hemos tratado varios, entonces depende del título que lo vayamos a poner al directo al final. Que no sé. Algo para ir cerrando, como decíamos, hay varios temas. Miscelánea. Exacto. Se quedó callado. No sé, ¿quieres que le dé el turno a Álvaro? Se le murió la señal otra vez. Sí. Álvaro, tú mismo. Vamos con cierre contigo entonces. Bueno, yo voy a aprovechar este cierre para el tema que me parece más importante de todos, por lo menos dentro de España, ¿no? Que es el tema del nacionalismo. Y una idea que antes no dije, digo, bueno, pues aprovecho ahora y la digo. El nacionalismo en España, para la gente sobre todo que no tenga la lectura suficiente o que no tenga el tiempo para prepararse, está intrínsecamente relacionado a que el proyecto político histórico que es España, es decir, todos los proyectos políticos, todas las naciones, todos los estados tienen un trayecto histórico, más largo o menos largo, está en decadencia. España está en decadencia desde hace muchísimo. Fue un estado que se expandió de manera rapidísima y se fue construyendo a sí mismo mientras se expandía, sobre todo con América, y después fue en decadencia. Entonces, en el 98, con el desastre del 98, surgen los nacionalismos periféricos. Entonces, habrá nacionalismo, como hablábamos antes, andaluz, gallego, de Ceuta, de Canarias, de todos lados, mientras que el proyecto político de España sea un proyecto político decadente. Es decir, siempre que siga degradándose. Y además, por unirlo también con eso que estábamos hablando últimamente, la clase o casta política y la clase o casta sindical, incluso empresarial y de los medios de comunicación y de YouTube, ya para terminar de redondear el argumento, pues no nos hace ser muy optimistas. Pero bueno, siempre se puede hacer algo.
Sí, pues y por lo menos al final, fíjate lo bueno, compartimos conocimiento, que eso es lo que yo le agradezco te agradezco a ti, Álvaro, por estar aquí, y le agradezco a Leire Kial que esté con nosotros, ¿no? Cuando dice aún en territorio enemigo, como dice ella, ¿no? Pero es lindo tener gente, lo pasamos bien, convengamos que la pasamos bien, y si algún día esto nos da como para una jubilación, bienvenido sea, ¿no? No hay que verlo como una cosa así, ¿no? Una cuestión de que a lo mejor de aquí a unos 20 años la gente diga, vamos a ver al honorable profesor Bustos cuando era joven, juntándose ahí con gente rara y con rojos y con gente rara. Y ¿Quién eso es el rojo? El Raúl es el rojo. Sí, Raúl, sí, es el más rojo de todos, siempre lo digo yo, Raúl es el más rojo de todo y últimamente ha estado muy equidistante. Yo no sé lo que soy, yo para los liberales soy un rojo y para los rojos soy un facha, entonces, bueno, no sí. sé. No, pero tú estás más mal. Creo que en este caso se refería a Álvaro. Que es un rojo, pero un rojo de los buenos o de los malos. Yo considero rojo de los buenos, sí, pero no es rojo tampoco, yo diría que... Es un rojo de los buenos. Yo diría que Álvaro es alguien que está abierto a las pastillas de cualquier color. No lo veo una persona dogmática. A mí me gustan los azules. Las marrones me parecen más apropiadas en el caso tuyo. ¿No decía que las marrones eran las de los nazis? Pardas, quieres decir. El color marrón era el color de los nazis, por si no lo sabían. Por eso pardo. No, usaron varios, ¿eh? ¿Y qué opináis de esto de que cuando empieza a hablar que ahora cuando ya con esto que decimos, ¿sabes? Llamar a todos fascistas, pero hay unos que son tan claramente de izquierda que como no les pueden llamar fascistas tienen que recurrir a rojo pardo. Y se estila muchos artículos por ahí de gente opinando esto, el peligro del rojipardismo, porque claro, el rojipardismo ahí está dentro del conjunto de las ideas buenas, está metiendo ideas malas. La democracia también, aparte de ser pornografía, la democracia aparte de ser pornografía es una gran farmacia donde te venden las pastillas del color que quieras. La marrón, la verde, la azul, la verde se vende mucho últimamente. O sea, la morada. También, y la rosa. De los que más acusarían de rojo pardos, de los que han estado aquí, a Víctor, a Álvaro y a Insua. Incluso También. a mí, seguramente. Es verdad, tú estás más cerca de Insua en eso, sí, y Álvaro también. Bueno, en realidad todo el que tenga influencia de Gustavo Bueno, sí, que sea una influencia notable, se va a notar, ¿no? Igual que Armesilla, que decíamos de invitarlo. Armesilla estaría bueno. Francisco, ¿has pensado qué temas cuál va a ser el temario con Armesilla? Yo no sé si me oís siquiera. Sí, ahora sí. Pues mira, justo se me ocurre ahora que es algo que pienso hace mucho, que el pensamiento de Gustavo Bueno entronca en muchas cosas, no en todas, pero en muchas cosas con la tercera posición. Y con la tercera posición incluso fascista. No digo que el pensamiento de Gustavo Bueno sea fascista para nada, como dicen muchos. Digo que entronca con la tercera posición e incluso podría entroncar con cierto tercera posición. Ya más fascismo. Aunque bueno, es nacional marxista, no tiene nada que ver, es nacional marxista. Que las fronteras se borran, porque en cuanto pasamos del fascismo riguroso, que es el italiano de Mussolini, ya donde acaban las fronteras del fascismo, porque en tercera posición no metemos a Perón, a De Gaulle, sí, a cualquiera, incluso a Molbach. Bueno, Perón ni eso, Perón yo creo que es peronista. No, Bien, pero el tercerismo no tiene nada. No, pero su posición, define la tercera posición la frase ni yanquis ni marxistas. Eso define la tercera posición. Sí, pero pues muy genérico eso también, porque ni yanquis ni marxistas. La Guerra Fría, joder, en plena Guerra Fría. ¿Por qué decía Molbach? Porque ni yanqui ni marxista puede significar ser monárquico. Porque ni los yanquis ni los marxistas son monárquicos. O sea, que ni yanqui ni marxista no te dice nada. En plena Guerra Fría es decir mucho. No, dice que no es decir nada, pero es decir bastante. En plena Guerra Fría significaba, Raúl, en plena Guerra Fría tenía gente como Tito, tenía gente como Mugabe, tenía gente como Kwame Nkrumah, que ese es un debate que tengo pendiente con Álvaro, el tema del socialismo, ¿okay? Tengo que estudiar un poquito el socialismo africano. Como Gaddafi, que para mí Gaddafi, el libro verde de Gaddafi, el que lo lea, es la cosa más rancia que puede haber en el momento.
decir es que era muy variopinto. O sea, me no, gustan. Y tocan Rojo los Pardo. billetes. Es muy Son todos rojo pardos, ¿no? Saddam Hussein, rojo pardo también, Al-Assad, rojo pardo. y también ahí Es tienes que pasteles de todos los colores. necesarios. Esa gente es necesaria para esos países, porque si no, mira, se fueron. A ver, no quiero decir que sea Gaddafi por necesidad ni Hussein por necesidad, pero hay una serie de países, y sobre todo los árabes, que si no tienen ahí una cabeza rígida y una cabeza que diga hasta aquí y que controle todo desde el limpiabotas de la plaza hasta el último magnate del petróleo, se va a la mierda ese país. Entonces es necesario eso en esos países. Escucha, cuando el imperio yanqui quiere exportar democracia a determinados países, eso acaba mal siempre. No, esas gente están acostumbradas a tener su dictadorcito y están felices con su dictadorcito. Bueno, Venir tú, uno es más que otro, un poco. Uno tienes más que que venir otro. tú a armar partidos políticos con tribus que se odian desde hace más de 1000 años. Ya, pero esa generalización de que están felices, hombre, me parece bastante atrevido. Están felices unos más que otros. Perdón, pero Gaddafi por lo menos tenía controlados a todos estos salafistas en su territorio. Y ahora Libia, sí, sí. existe tan... Y Yo creo Sudáfrica, una que cosa los fans están pidiendo que hablemos de Sudáfrica, y Sudáfrica es un país destrozado por la democracia, es un país donde sacaste la parte y al final has terminado con que están masacrando gente de una determinada raza, que es incorrecto quejarse de que la están exterminando porque es la raza incorrecta, y terminas en eso termina la maldad. Pero echarle la culpa en concreto a la democracia, es que puede ser la democracia, puede ser otras muchas cosas. Ahí déjate, Culpar en concreto a la democracia me parece también bastante atrevido. ahí déjate de equidistancias raras y de cosas raras. No de raro nada, es racional. O sea, ¿por qué hay que pensar que la democracia es el problema de Sudáfrica? ¿No puede haber otros problemas además de la democracia? Sí, eso no es algo raro, eso es algo sensato. Vamos a deconstruir, como dice Emo, vamos a deconstruir el tema aquí de la democracia. Vamos a ver si somos capaces de deconstruir. Vamos a utilizar a Derrida para la democracia. Claro, pero deconstruir no significa echarle la culpa de todo a la democracia. Echarle la culpa de todo, eso no es deconstrucción y es nada. Eso es demonización. A ti un gobierno que sea de la mayoría no te va a garantizar un gobierno pacífico. Es como decir que si yo pego la lo planta... garantiza lo contrario. Lo contrario Sí. Tampoco te lo garantiza. No. Sí. Si tienes persona si tienes 50, 30 o 40 millones de alemanes, 20 millones de alemanes que quieren exterminar a 4 millones de judíos, lo vas a conseguir con la puta democracia. Y déjate de equidistancia y de estupideces, Raúl. Sé mayor, sé razonable, piensa como un adulto, piensa... No, al contrario, te digo a ti lo mismo. Ser racional, piensa como una adulta, no. O sea, decir que la democracia no tiene la culpa de todo no es ser equidistante ni rebuscado ni estúpido, no, Sí, es ser sí, bastante tiene la sensato. culpa de todo. Es bastante La democracia sensato. se basa en el puedo poder de la decir mayoría. igual, Un análisis serio de la democracia consiste en culparla de todo. Eso es un análisis serio, una deconstrucción. Venga, ya, hombre. La mayoría no tiene no has construido bien, no has entendido, no has Madrid entendido. intelectual O sea, es concepto tan la culpa de todo. La Unión básico, Europea, porque La Madrid intelectual, ahí vámonos. tiene Raúl, esos mal. Eso es como decir que el heteropatriarcado tiene la culpa de todo, ¿eh? Lo mismo. El heteropatriarcado tiene la culpa de todo, la democracia tiene la culpa de todo, es lo mismo. Pero es que la democracia existe, el heteropatriarcado no, coño, a ver si te enteras. aparte de eso, Raúl no está haciendo razón y se contradice con él mismo, además que lo más gracioso. Se contradice a sí mismo. O sea, mira, lo que me encanta de Raúl es que te hace como las feministas. Las feministas le dices algo, oye, el libre mercado es bueno porque el libre mercado te da más oportunidades de ganar dinero en tu negocio. Te dice la feminista. Sí, pero qué bueno que es el Estado me tiene... Raúl es igual, o sea, él te va a decir... No. Eso no te lo puedo consentir. No te lo puedo consentir. O sea, no, pero en Sudáfrica 40 millones de negros no quieren matar a 5 millones de blancos, no. Vamos a ver. sí, puede que sí, pero ¿de dónde te sacas la culpa de esos que la tiene la democracia? Políticos que dicen Kill the Boer, saltan Kill the Boer en la campaña. No, el Kill the Boer, que sé que salta en el Kill the Boer, yo no lo veo. Eso no es nada racional, o sea, puede que la democracia tiene algo de culpa en eso. Soy progresista. Tiene algo de culpa, pero no sé por qué supones que tiene toda la culpa de eso. Es que es una suposición gratuita. Porque la mayoría no tiene que tener razón, cojones. Si son una panda de burros. No, es que es exactamente igual. O sea, hay gente empeñada en que el heteropatriarcado tiene la culpa de todo, que el capitalismo tiene la culpa de todo, que los comunistas tienen la culpa de todo.
El marxismo cultural tiene culpa de todo y la democracia tiene culpa de todo. Es igual de absurdo. Es igual de absurdo. Ese es el único que ve la realidad. Ese es el único que tomó la pastilla roja, el que se da cuenta que la democracia es un cuento para robarte. Pero, a ver, la culpa de todo, yo estoy con Raúl. La culpa de todo tampoco la culpa de todos los males. Sudáfrica, que no lo tenemos muy estudiado, a lo mejor concorren más culpas. Ahí conozco Sudáfrica, estuve en Sudáfrica, estuve un mes en Sudáfrica, me recorrí toda Sudáfrica, alquilé un autito, conozco Sudáfrica mejor que cualquiera de estos hueones. Y sé lo que está pasando en Sudáfrica. Sé que lo vi. No sé por qué me lo han... Pero eso no te faculta para afirmar que la culpa pasa en Sudáfrica desde la democracia. Eso no te faculta en absoluto. Es la democracia. Como toda tu vida. No te faculta para afirmar eso. Claro, es culpa de la democracia. No le des más vueltas. No es culpa del negro que va y viola a una mujer. Segundo, hay que echarle la culpa al negrito que va y viola a una mujer y la corta en pedazos en una granja. No hay que echarle la culpa a la democracia. No, entonces, eso no tiene democracia. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Por Dios. Si ese negrito está saltando ayer, kill the boer, kill the boer, kill the boer, ese negrito volvió a una mujer blanca en una granja y deja y cuando estaban los, que a mí me lo decían los negros rancios, porque hay negros rancios en Sudáfrica, hay negros, sobre todo los mayores, la gente mayor. ¿Fuiste turismo sexual, Isolina, para allí o qué pasó? Eso es una falacia del falso dilema de Manuel. O sea, es o la democracia, o culpar a la democracia, o culpar al negrito. Falacia del falso dilema de Manuel. Tú culpas al negrito, tú no culpas a la democracia. Pero es falacia absoluta de culpa al negrito. Bueno, entonces vamos a ver. Juntas democracia y negros no puede salir nada bien. Ya me parece. Porque África solo prosperó gracias a la influencia europea. Que la democracia no sea el bueno, no quiere decir que sea tampoco el peor de todos. O sea, ojito. Depende, no es lo mismo la democracia en Luxemburgo que la democracia en Namibia. Dios. Aunque fuera el peor de todos, puede que no tuviera la culpa de todo. Claro. Va a ser la democracia en Honduras que la democracia en Luxemburgo, por Dios. Seamos razonables, seamos coherentes. O sea, la democracia funciona acá, pero no va a funcionar allá. Yo voy a invadir todos los países, voy a invadir Irak, para que tengan elecciones libres y no tengan un dictador. Y lo que voy a dejar es la cagada. Vamos a ver, Suiza, el apartheid y tenían el apartheid y eso, y ahora voy y hago que el voto de 8.000 millones de negritos sea lo mismo que lo de 20 granjeros blancos, y va a haber una masacre. Por Dios. Por ejemplo, Suiza tiene el mismo sistema democrático que Sudáfrica. Y sin embargo, en Suiza no se matan, no hay masacres, no hay genocidios. O sea, no está tampoco. Tienen dinero, tienen poco dinero, porque son blancos. Muchos factores. No conocer África, exacto. Es decir, no conozco la gente de ese país, no he estado en ese país. Pero tú no vas a diseñar nunca un gobierno perfecto para un país del que no tienes ni puta idea de cómo funciona. No lo vas a hacer. Hay muchos más factores, tan evidente. Sí, pero es como lo de crimen machista. Cualquiera. Bueno, ¿y por qué fue? ¿Por qué la mató? Había un tema económico, había un problemas de pareja, había eso, que te digan causas. Y efectivamente. El asunto, y dices, oye, cualquier criminólogo te va a decir, oye, pues mira, sí, había un problema, había discusiones continuas, había un problema de respeto. Pues por eso digo que Raúl, por eso digo que Raúl es un rojo, porque si te vas a las causas subjetivas, la causa subjetiva. Democracia, pues es como si te obcecas en que la causa siempre el machismo, igual que si te obcecas en que la causa siempre la democracia. Oye, es que te voy a diferenciar. Te dice que el problema es que la gente no es de Vox. Entonces, claro, esa es la solución. O vaquero te ahí sí le doy la razón a Raúl. Yo soy severamente antidemocracia en eso, o sea, no me vas a hacer ver que hay otros factores, no me vas a hacer creer que en Sudáfrica el hecho de que un negro de 60 años... ¿Me vas a hacer creer que hay otros factores? ¿En serio? ¿No puedes creer que hay otros factores? Hay multitud de etnias ahí metidas en Sudáfrica. Ahí puede haber unos conflictos raciales impresionantes. Claro, que no entiende Raúl el problema. En muchos países la dictadura es lo que nos mantiene en paz. Si no hay dictadura, si ellos pueden elegir entre ellos qué tribu va a matar a la otra,
van a elegir una tribu que va a matar a la otra. Y eso es lo que, claro, porque Raúl es un iluminista, un rusoniano de esto. Él cree que no, que cree que la gente en otros países es igual que él, que es todo como Zaragoza, que todos van a votar a Ciudadanos y todos van a hacer comer permiso. ¿Desde cuándo yo pienso así? ¿Desde cuándo yo pienso así? Cada país es un mundo, pero el sistema político es igual en todos, ¿eh? O sea, un sistema fallido lo va a ser tanto en Suiza como en Alemania. O sea, va a dar igual. Es que es más importante el sistema, la cultura que el sistema. El sistema, al fin y al cabo, es relativo a la cultura. Anda, ahora la cultura es más importante que la democracia. Vaya por Dios. Bueno, claro, porque la democracia para que más o menos funcione, porque convengamos, nunca funcionó, nunca existe y siempre ha sido un engaño. Pero para que dé la apariencia, o vayamos al tema taoísta de que tienes un gobierno perfecto porque nadie habla del gobierno, que es la idea de, por ejemplo, el presidente de Suiza. ¿Quién es el presidente de Suiza? Ni idea. Ahora, a Mugabe lo conocemos todos. Entonces, ese tipo de cuestiones así de la endiosación del presidente, de una cosa así, un gobierno que tiene que estar presente en todo porque yo necesito esto y el otro necesita lo otro, esa es la cagada. Y eso es lo que ocurre en democracia. Entonces, en determinados países, una etnia puede decir voy a matar a la otra etnia y tengo más votos, más peso electoral que ellos, voy a poner mi dictador democrático, porque el dictador democrático, aunque lo crea o no Raúl, existe. Voy a poner mi dictador democrático y voy a matar a los tutus o a los hutus o a los que sea. ¿Cuándo he dudado yo de que exista el dictador democrático? Es que me estás lanzando una serie de cosas, has hecho un hombre de paja de mí y me estás atribuyendo cosas que para nada pienso, que para nada comparto. Y has hecho un hombre de paja de mí y has hecho bien, porque es verdad, yo le atribuyo la culpa de toda la democracia, no te lo voy a negar. ¿Está bien? Entonces, no es hombre de paja, no es hombre de paja. Exacto, y yo si lo soy para ti, pues muy bien, es lo que hay. O sea, no me vas a hacer cambiar de opinión, no me vas a hacer creer que el sistema democrático es igual en todos lados y va a funcionar bien siempre porque es lo mejor que se inventó, lo mejor que existe, la cosa más grande, maravillosa. ¿Pero me estás diciendo que sigo eso? Pero en algunos países no están fallando. Que has hecho a la democracia, que para cualquiera yo sería un superfascista y ahora resulta... Para cualquier cosa yo sería superfascista por todas las críticas que has hecho a la democracia. Ahora resulta que yo soy un adorador de la democracia, pero... defender a Vox. Parece que no me conozcas, totalmente. Leire te bloqueó por defender a Vox. No, por defender a Vox no. Me bloqueó por pedirle una definición de fascismo. Por eso me bloqueó. Claro. No por defender a Vox, no. Estaba la de Vox, el fascismo, no sé qué, le dije, define fascismo. Y te bloqueó. ¿Por defender a Vox? Y te bloqueó. A mí me bloqueó por falangista. Bueno, a ti es normal. No, pero... A ti con las burradas que dices, aunque no da igual que seas falangista. Pero a mí nunca me quitaron la cuenta de Facebook, Sí, es verdad, eres un privilegiado. Porque le vienes bien al sistema pijo progre, le vienes bien. Sí. Eres el enemigo que yo quiero presentar. Eso es muy... De hecho, hay varios infiltrados ahí entre la policía de Tigna. Hay varios arquitecturistas. David Santos, los más fan de que exista David Santos son precisamente el bloque opuesto, porque tienen a un enemigo totalmente caricaturizado, ¿eh? Y esto es lo que más o menos yo creo que es lo que dice Raúl, que cuando, por ejemplo, Jesús establece pues el fascista de manual, el más interesado no es el propio Jesús, sino es el bloque opuesto. Por ejemplo, claro. ¿Cómo se llama? El vaquero, el tío del campamento comunista, lo que está buscando es esta gente, que son el polo opuesto, que entra por los ojos todo lo que es criticable y puede manipular con muy poco a toda la gente para decir, mira el enemigo. De manual. Exacto, esa es la idea. La gran diferencia es que para Roberto Vaquero la izquierda progre también es el enemigo. Sí. Solo que es un enemigo que no se toma en serio porque es ridículo sin más. Pero ahora tú imagínate que armes todo ese tinglado, lo armes en Afganistán, donde tienes una tribu que lleva 500 años en guerra contra otra tribu y que había un dictador que los tiene, el que se acerque al otro le mete un palo en la cabeza. Y dice, vamos a hacer elecciones libres y democráticas aquí. Pero sí, es que eso es muy cierto, a la gente le cuesta entender por eso el fenómeno de la polarización. Es que te refuerza, necesitas eso, ver al otro lo más radicalizado posible, eso refuerza tus posiciones, te reafirma. Y así la retroalimentación constante del supersectario de un lado, el supersectario del otro, el monedero con los santos,
¿Y por qué fracasa la democracia cuando lo exportas? Que esa es la pelea que tuve con Raúl, que Raúl cree que si lo exportas va a ser igual que en España, que en Libia van a tener... Pero yo jamás he dicho eso, para nada. O sea, además justo antes iba a decir... Van a tener crisis y van a tener... por favor, y no va a saber... A estas alturas deberías saber que yo no pienso eso, pero ni de lejos. A estas alturas deberías saberlo. Justo antes le iba a dar la razón a Jesús en que obviamente, parece que obviamente los países de Medio Oriente estaban mejor antes con esos dictadores que en el caso en el que están sumidos ahora. Tú fíjate, Suecia, ¿cuál debe ser el equipo? Raúl, pasa una cosa, nadie se leyó el libro verde de Gaddafi y si no te lo lees no puedes saber cómo era ese gobierno. Y ese gobierno no era malo ni para el propio país o esa doctrina con la cual gobernaban el país. No era malo ni para el propio país ni para la comunidad internacional. Lo que pasa es que a Obama y a Clinton le interesaba derrocar a los suyos, punto. Era mejor de lo que hay ahora, eso parece bastante claro. Sí, es evidente. No, ahora Libia no existe como tal. Exacto, es evidente, porque si llevas la democracia a un país así, vas a hacer desaparecer el país. Irak no existe como tal. Es que yo no entiendo cómo Raúl me puede... Siria no me gusta. No, diferencia que me lo discuta. Es como... No, es que no te lo discuto. Lo que yo no entiendo es que a estas alturas todavía pienses que yo creo que la democracia se exporta igual de fácil a todos los países. Que a estas alturas pienses. Eso sí que no lo entiendo. Vamos a ver. Por supuesto que hay países en los que culturas en las que es mucho más difícil. Por supuesto que sí. Claro, y otras que son mejores, fíjate, Suecia, en Suecia, imagínate el equivalente de Podemos y el equivalente de Vox en Suecia, deben ser un montón de gentecita ahí que hablan entre ellos en la iglesia, una gentecita así de que no se van a levantar la voz, ni se van a decir un insulto, y claro, los países nórdicos, los partidos de extrema derecha están subiendo también, Sí, pero es una extrema derecha que no van a decir una mala palabra jamás. O sea, no estás hablando de una de extrema derecha latina de esta o una izquierda latina de esta que se hay de todo, hay de todo. También hay neonazis, también, o sea, hay de todo. O darse de tortas o insultarse o las cosas que pasan en parlamentos un poco más latinos, que a lo mejor son más expresivos. No te lo niego. Claro, de aquí a 10 años los países nórdicos no existen, ya veréis, de aquí a 10 años, a 15 como mucho, tal y como se conocen los países nórdicos, no existirán. Existirá lo que es el Estado de Suecia o el Estado de Noruega y tal, pero no va a existir ni Suecia ni Noruega tal y como lo conocemos hoy. No sé, califato. Me juego la cabeza y sé que no la pierdo, de que aquí a 10 años no van a existir esos países tal y como entendemos que son esos países. Pueden acabar siendo califatos, sí. No, califatos no, casi frío. Está lleno de sudaneses. No sé si deben haber ya quizás más sudaneses que suecos. No sé, ¿quieren cerrar con algo? Álvaro, que lleva calladito un rato con la pelea que hemos tenido con Raúl, bastante absurda pero entretenida. Claro, yo cerré antes, pero he estado muy entretenido siendo el primer espectador del debate. ¿Querías cerrar con algo, Álvaro? No. Tú, Raúl, tu turno. Yo me he quedado servido también. Bueno, entonces corto la grabación, que ha estado muy linda, la subimos y después ahí hablamos con los fans. Este canal se hace con el sacrificio de todos y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon.